Bueno, pues muchísimo gusto. Mi nombre es Mariana Ordóñez, soy coordinadora operativa del Centro Mexicano Pro Bono y pues me gustaría compartirles el día de hoy un poquito de quiénes somos y de lo que hacemos desde el centro. El Centro Mexicano Pro Bono es una asociación civil sin fines de lucro. Fue fundada en el 2015 por Ivette Montero. Ivette Montero es abogada corporativa con más de 20 años de trayectoria y el objetivo justo del centro es facilitar el acceso a la justicia de aquellos grupos vulnerables de la población. Nosotros somos lo que se considera en países del Common Law como una clearing house, es decir, somos una institución que crea puentes entre quienes tienen la necesidad de ayuda legal y no tienen los recursos económicos, y entre aquellas firmas de abogados y áreas jurídicas internas de empresa que están dispuestos a brindar estos servicios legales gratuitos y obviamente con la más alta calidad. Pues, ¿qué es el pro bono? La palabra pro bono deriva del latín por el bien público, por el bien común, y en México la labor pro bono es relativamente nueva. Tenemos dos antecedentes importantes. El primero es la Declaración Pro Bono por el continente americano, que entró en vigor en el 2011, y entre algunos de sus principios instaura 20 horas de trabajo pro bono al año y establece que la calidad de este trabajo debe ser igual al trabajo remunerado. Y como segundo antecedente tenemos los estándares Pro Bono México que se lanzaron en el 2018, los cuales también participó nuestra fundadora Ivette Montero, establecen y definen al trabajo legal pro bono como una prestación de servicios jurídicos gratuitos sin expectativa de retribución económica. Ahora bien, nosotros desde el centro trabajamos con 4 grupos poblacionales, trabajamos con individuos, microemprendedores, organizaciones de la sociedad civil y también con emprendedores sociales, de los cuales se derivan nuestros 4 ejes de acción. Primero es apoyo, asesoría y representación legal. Esto puede ser en aspectos societarios, como en la constitución de organizaciones no lucrativas, la obtención de CLUNY, modificación de estatutos, procedimientos para otorgamiento y revocación de poderes, gobierno corporativo para procesos de toma de decisiones, fiscal para la obtención de donataria autorizada, constancias de acreditación de actividades, apoyo y asesoría fiscal en aspectos generales, también prevención del lavado de dinero, laboral para aspectos a considerar dentro de los voluntariados en las organizaciones de la sociedad civil, procedimientos de alta ante el IMSS, análisis y modificación de contratos laborales, así como también propiedad intelectual para apoyarles en su registro de marca, patentes, diseños industriales, en la elaboración de contratos de propiedad intelectual, así como también en la privacidad y protección de datos personales, como los derechos ARCO y la elaboración o modificación de sus avisos de privacidad. Nuestro segundo eje de acción es el fortalecimiento de la cultura de la legalidad. Esto lo hacemos por medio de 2 bloques. El primero consta de capacitaciones y talleres, esto a organizaciones de la sociedad civil y también a microemprendedores, sobre temas que contribuyan a su fortalecimiento institucional desde el punto de vista legal, así como también por medio de guías, manuales y podcasts para difundir conocimiento jurídico de manera clara y detallada. Esto está dirigido a todos los sectores poblacionales, lo pueden encontrar en nuestra página web. Ahí tenemos muchas guías y manuales sobre conocimiento jurídico general, así como también a detalle sobre organizaciones de la sociedad civil. Como tercer eje de acción tenemos que incentivamos y difundimos sobre el pro bono. Esto lo hacemos por medio de la difusión del trabajo legal pro bono en el país a través de artículos, de redes sociales, de pláticas y de cátedras, así como también en la implementación de manuales y políticas pro bono internas en despachos. Por último, tenemos la participación en estudios jurídicos nacionales e internacionales con la intención de incidir en la política pública de nuestro país. Como podrán ver en pantalla, esta es nuestra red de alianzas y colaboraciones con las que normalmente compartimos este tipo de talleres y capacitaciones, así como también la red de abogadas y abogados pro bono, que son el músculo más fuerte del centro, y se divide en 2 grandes bloques, las firmas legales y los jurídicos de empresa. Los jurídicos dentro de empresas tan grandes como lo es Iberdrola México, como lo es Shop, MetLife, tienen áreas jurídicas internas de empresa que nos apoyan a prestar estas asesorías y capacitaciones totalmente gratuitas, así como también las más de 31 firmas con las que trabajamos desde el centro, y cabe mencionar que trabajamos con las mejores firmas del país, de talla nacional e internacional, que siempre están dispuestas a brindar servicios de la más alta calidad y totalmente gratuito.
Si tienen alguna duda, alguna necesidad de asesoría legal jurídica, pueden buscarnos por medio del número telefónico que se ve en pantalla, el correo electrónico, y también puedo dejarles en el chat la página web del centro. Si necesitaran algún tipo de asesoría, cuenten con nosotros, que estamos para apoyarles. Muchísimas gracias, Fer. Si tienen alguna duda, igual pueden escribirla al chat y podemos apoyarles a responder. Muchas gracias, Marian. Este, vamos a esperar unos minutos para que se conecte nuestra ponente. También y comentarles que esta opción que da el centro de brindarles apoyo es muy valiosa para todas las instituciones porque se pueden acercar a ellos, justo como comentó Marian, para resolver dudas y que los apoyen en diferentes temas. Les sugiero que aprovechen este vínculo que tenemos tan importante con el Centro Mexicano. Pero bueno, muchas gracias, Marian. Entonces, si les parece, espera, bueno, de favor, una disculpa. Vamos a esperar unos minutos más en lo que nuestra ponente se conecta. Muchas gracias. La capacitación. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias por su tiempo. Voy a compartir pantalla. Sí, sí, me permite rápidamente presentar la maestra para que nuestros Sí, por asistentes la supuesto. conozcan. Por supuesto. Una disculpa nada más el retraso. La verdad es que tuve una reunión previa y me da mucha pena haber empezado con tanto retraso, pero ya estoy aquí. Muchas gracias, Fernanda. Muchas gracias, maestra. El día de hoy nos acompaña María Eugenia Ortega. Ella es licenciada en Derecho por la Escuela Libre de Derecho, por la misma universidad. Cuenta con un diplomado en Derecho de la Energía y por la Universidad Panamericana cuenta con una maestría en Derecho de la Empresa. Por la misma universidad cursó el diplomado de ASG y también tiene experiencia asesorando a empresas en materia de cumplimiento normativo, canales de audiencia, investigaciones, políticas, consultas, ASG y derechos humanos. Adelante, maestra, bienvenida. Muchísimas gracias, Fernanda. Voy a compartir pantalla. Denme 2 segunditos. A ver, no sé si... A ver. Ya cuenta con los permisos, solo es necesario tener previamente la presentación abierta. Ya la tengo, nada más no sé si tengo que compartir ventana o qué tengo que compartir. Fer, tienes apagado el micro. Gracias, una disculpa. Te sugiero compartir solamente la ventana que vas a utilizar, ya que si compartes pantalla, si te llega algún mensaje, lo vamos a poder ver. A ver, solamente la ventana, ¿verdad? ¿Ya Así es. están viendo ahí ¿Ya están viendo la presentación? No, todavía no. ¿No? A ver. Es que 2 segunditos porque no sé por qué no puedo, no sé por qué no me carga la presentación. O si gustas compartirme la presentación y yo la proyecto sin problema y nada más me vas ¿Sí? comentando. Sí, Perfecto, sí, perfectísimo. A ver. A ver. Un segundito, ¿eh? sí. También ya te compartí mi correo por el Estaba chat. junto con la... Perfecto. 2 segunditos. ¿Es Fernanda Velázquez? Sí, Sí. sí. Perfecto. Estaba junto con la... Ay, no, espérame. 2 segunditos.
Listo, aquí está. Sí, lo encontré. Sí, 2 segunditos. Em, Listo. Ahí pueden ver la presentación. sí, Sí, Perfecto. ya. Entonces, sí, Sí se ve. perfecto. sí, 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 Adelante, maestra. perfecto. No le estamos escuchando. ¿Sí me escuchan? Ahí ya te escuchamos. Sí, perfecto. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Pues justamente, a ver, esta capacitación justamente trata de la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México y su reglamento. Me gustaría empezar por decir que esta cuestión de la ley y esta cuestión de esta capacitación en materia de discapacidad no la tenemos que ver aislada. Es una ley que se interrelaciona con otras leyes, tanto a nivel general, o sea, federal o en toda la República Mexicana, como a nivel específico de la Ciudad de México. Entonces, sí me gustaría empezar por decir que la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México va a tener una interrelación y con distintas materias, como puede ser materia laboral, como puede ser materia de discriminación, materia de discapacidad, como también con otras leyes, ¿no? Y me gustaría centrarnos en el marco normativo aplicable, ¿no? Evidentemente está la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad, pero también confluyen la Ley de la Accesibilidad para la Ciudad de México, la Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México y su reglamento. Si quieren, pasamos por favor a la siguiente lámina. La Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México y su reglamento, la Ley de Establecimientos Mercantiles y los reglamentos que regulan esta ley, el Reglamento de Construcciones, hay normas técnicas que se relacionan con el Reglamento de Construcciones y la Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la Ciudad de México. Esto es como parte del marco normativo que aplica en la Ciudad de México. Y en el marco normativo más general, y a nivel federal y de todas las demás entidades federativas, pues está la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. También hay normas oficiales mexicanas que tratan de este tema de accesibilidad, y hay una normativa laboral, ¿no? Que como les decía, pues también cuando tenemos trabajadores que son personas con discapacidad, pues entra la normativa laboral y también la normativa en materia de discriminación y otras materias que vamos a estar viendo a lo largo de esta capacitación. Podemos pasar, por favor, a la siguiente lámina. Ahora sí, bueno, ¿cuáles son los objetivos de esta ley? ¿No? Ahorita vamos como parte de esta capacitación, vamos a dar un repaso, a hacer un viaje por los conceptos más importantes de la ley, por los objetivos de la ley, para tratar de entender realmente qué es lo que se quiere regular a través de esta ley y cómo podemos cumplimentarla, ¿no? Justamente, bueno, esta ley lo que busca es lograr la equiparación de oportunidades para la plena integración del desarrollo de las personas con discapacidad en un plano de igualdad al resto de los habitantes, ¿no? Es integrar a las personas con discapacidad al desarrollo. Y ahorita vamos a hacer un repaso por ciertos conceptos o términos definidos que la ley nos da, como accesibilidad y demás, pero en esta parte de los objetivos de la ley lo que me gustaría resaltar es que justamente lo que se busca es que las personas con discapacidad y la definición de una persona con discapacidad o de discapacidad, tenemos que tenerla siempre en consideración, que se da en función del entorno, ¿no? Esta discapacidad se mide en relación con el entorno y con los obstáculos que tenga una persona para desenvolverse en las mismas condiciones que el resto de las personas. Por eso es que esta ley lo que busca es lograr esa equiparación de oportunidades para la plena integración al desarrollo de las personas con discapacidad y que cuenten en un plano de igualdad o que tengan un plano de igualdad al resto de los habitantes, ¿no?
Y lo que se busca es que efectivamente se integren las personas con discapacidad al desarrollo, ¿no? O sea, que haya una integración en todos los ámbitos de la vida diaria, principalmente en el ámbito social, económico, político, cultural y recreativo. ¿Cómo integramos a las personas con discapacidad en todos estos ámbitos en igualdad de condiciones al resto de los habitantes de la Ciudad de México? ¿Podemos, por favor, pasar a la siguiente lámina? Vamos a encontrarnos en esta ley en materia de discapacidad y en materia de accesibilidad, si bien hay ciertas obligaciones o ciertos deberes para las autoridades, vamos a darnos cuenta que en la ley, pues no solamente la administración pública de la Ciudad de México está obligada al cumplimiento de ciertas acciones u obligaciones encaminadas a la accesibilidad y a dar esta integración al desarrollo a las personas con discapacidad, sino que todos los sectores de la sociedad debemos participar activamente para que haya este cumplimiento de la ley. Y dentro de todos los sectores de la sociedad, pues hablamos justamente de los establecimientos mercantiles, de las empresas, de los particulares, el cumplimiento incluso cuando transitamos en las calles, de no obstaculizar, por ejemplo, las rampas y demás, ¿no? O sea, corresponde no solo a las autoridades hacer ciertas actividades y este empuje, sino también a todos los sectores de la sociedad. Podemos pasar, por favor, a la siguiente lámina. Ahora, como yo les decía, creo que hay que, para contextualizar el alcance de la ley, vale la pena que hagamos un repaso de distintos términos definidos que nos da la ley para saber qué tenemos que cumplir o qué tenemos que considerar, ¿no? Como les decía, el término de discapacidad y de persona con discapacidad está definido desde la Ley General de Personas con Discapacidad y en la Ley de la Ciudad de México, en función de esos obstáculos que tenga la persona en relación con el entorno en el que se desenvuelve para poder tener una igualdad de condiciones con los demás, ¿no? Entonces, por eso es que discapacidad se define como una cuestión que resulta de la interacción entre las personas con alguna deficiencia de carácter físico, sensorial, cognitivo, intelectual y psicosocial, con las barreras debidas a la actitud y al entorno que impiden esa participación plena y efectiva en sociedad en igualdad de condiciones con las demás personas. Por eso, como les decía, es que es importante que entendamos que esta discapacidad o una persona con discapacidad tiene esta definición en función de las barreras físicas, y en el entorno para desenvolverse en igualdad de condiciones, ¿no? Persona con discapacidad, que es el término adecuado, ¿no? Es toda persona que por razón congénita o adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico, sensorial, cognitivo, intelectual o psicosocial, ya sea permanente o temporal, y que al interactuar con, como les mencionaba, las barreras, que las barreras pueden ser físicas, sociales, culturales, que existen en el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en igualdad de condiciones con las demás personas, ¿no? Entonces, justamente es importante al hablar de personas con discapacidad, sensibilizar y centrarnos que no todas las discapacidades que existen son visibles. Tenemos que ser conscientes que, como lo dice esta definición, hay discapacidades de carácter físico, pero también hay discapacidades de carácter sensorial o cognitivo, intelectual o psicosocial. Y esto es importante tenerlo en cuenta para las medidas de accesibilidad o de inclusión que tenemos que llevar a cabo, ¿no? ¿Y por qué? Porque estas medidas lo que van a tener que lograr es que se pueda dar una inclusión plena y efectiva en igualdad de condiciones para las personas con discapacidad, pero insisto, a mí me gusta mucho recalcar el punto de que no todas las discapacidades son visibles y entonces lo que tenemos que buscar es dar estas medidas o estos ajustes para que puedan tener un desarrollo pleno en igualdad de condiciones como lo tenemos todas las demás personas. Podemos pasar, si quieren, a la siguiente lámina. Ahora, accesibilidad. ¿Qué es la accesibilidad? Pues, como su nombre lo dice, la accesibilidad lo que busca es el acceso de las personas con discapacidad y personas con movilidad limitada en igualdad de condiciones con las demás al entorno físico, al transporte, a la información y las comunicaciones y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público. La accesibilidad es un concepto que, como ya lo mencionaba, se relaciona con la discapacidad y lo que busca es
que se tenga el mismo acceso, como este concepto como este propio concepto lo dice, que las personas con discapacidad tengan acceso en igualdad de condiciones al transporte, a los servicios que se ofrecen al público, a los establecimientos. Eso es realmente la accesibilidad, ¿no? Podemos pasar, por favor, a la siguiente lámina. Y bueno, ¿qué pasa? Si no tenemos si las personas con discapacidad no cuentan con esta accesibilidad en igualdad de condiciones a los servicios que se ofrecen, al transporte, al entorno social y cognitivo que existe, pues bueno, puede haber una discriminación por motivos de discapacidad. Esta definición es importante porque, como ya lo vamos a ver más adelante de otros conceptos, tiene que haber ciertos ajustes o ciertas medidas o acciones que tengamos que hacer tanto el sector público como el sector privado para poder dar accesibilidad a las personas con discapacidad, pero si no llevamos a cabo estas acciones, lo que puede ocurrir es que puede haber una discriminación por motivos de discapacidad. ¿Por qué? Porque al final del día, ahorita vamos a ver lo de esta definición de discriminación por motivos de discapacidad, si no se hacen los ajustes o las acciones pertinentes, lo que estás haciendo es tener un efecto discriminatorio, o sea, un efecto de obstaculizar o menoscabar o dejar sin pleno goce del ejercicio a las personas con discapacidad. Y por eso es que subrayo la palabra efecto, porque no necesariamente pudiera ser intencional, sino que también tenemos que considerar que puede haber esta cuestión donde indirectamente lleguemos a discriminar a una persona por motivos de discapacidad, por no llevar a cabo estos ajustes razonables o por no tener accesibilidad en nuestro radar, ¿no? Entonces, justamente la discriminación por motivos de discapacidad se define como cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito, o sea, ahí es donde sí es intencional, o más bien que también tenga el efecto, que es lo que yo les decía que a veces no necesariamente es intencional, sino que tiene la consecuencia de obstaculizar, menoscabar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los distintos ámbitos de la vida, como el político, económico, social, cultural o civil, ¿no? Y otro concepto que también resulta interesante es el concepto de diseño universal. El diseño universal, ¿qué es? Pues consiste, como su nombre lo dice, en diseñar productos, diseñar entornos, diseñar programas, servicios que puedan utilizar todas las personas en la mayor medida posible, o sea, que sean accesibles a la mayoría, sin necesidad de una adaptación o diseño especializado. Ahora es importante considerar que el diseño universal, si bien va dirigido a que se diseñen productos y entornos que sean accesibles a la mayor parte de las personas, el diseño universal no va a excluir las ayudas técnicas para ciertos grupos particulares. Ahorita vamos a ver qué son las ayudas técnicas, pero las ayudas técnicas, como su nombre lo dice, es este auxilio que puede ser a través de algún dispositivo o a través de animales que las personas con discapacidad utilizan para poder tener este entorno más accesible y poder librar estas barreras físicas sociales que existen, ¿no? Si quieren, pasamos a la siguiente lámina, por favor. Ahora, dentro de la ley para la integración al desarrollo de las personas con discapacidad, vamos a vislumbrar ciertos derechos que tienen las personas con discapacidad, dentro de los cuales se encuentran estos dos que me parecen muy relevantes, el derecho de preferencia y el derecho de uso exclusivo. ¿Cuál es el derecho de preferencia? El derecho de preferencia es aquel derecho que tienen las personas al uso de lugares destinados a las personas con discapacidad en transportes y en sitios públicos, pero que pueden ser utilizados por otras personas que no tienen discapacidad hasta en tanto no esté presente una persona con discapacidad. Estos se señalan con un logotipo de discapacidad, pero se acompaña con la leyenda de uso preferente. Seguramente, pues en varios lugares de acceso público o en el transporte público, todos hemos visto esta leyenda y estos lugares designados de uso preferente. No es uso exclusivo, es uso preferente porque, como su nombre lo dice, pueden ser utilizados por
por otras personas que no tienen discapacidad, pero en tanto esté presente o sea necesario que lo utilice una persona con discapacidad, es necesario que lo utilice la persona con discapacidad, por eso es que es de uso preferente. Y el derecho al uso exclusivo, pues bueno, también los hemos visto, ¿no? Y son estos lugares y servicios que son de uso único y exclusivo para personas con discapacidad. Hemos visto también en varios sitios de acceso público, en el transporte, en los estacionamientos, estos lugares o estos sitios designados exclusivamente para las personas con discapacidad. Un ejemplo es los cajones de estacionamiento, los baños públicos, en el transporte público de pasajeros, en las modalidades de masivo y colectivo hay secciones exclusivas para discapacidad. Dichos lugares pues tienen que estar diseñados igual, con el símbolo universal de discapacidad correspondiente y la leyenda de uso exclusivo. Podemos pasar, por favor, a la siguiente lámina. Otros de los derechos que tienen las personas con discapacidad es el derecho de libre tránsito. Y este derecho, sobre todo para las medidas de cumplimiento con la ley, me parece que es de suma importancia. El derecho del libre tránsito, pues, es el derecho de transitar y circular por todos los lugares públicos sin que se obstruyan los accesos específicos para la circulación, ¿no? En este caso es el derecho al libre tránsito implica que no se obstruyan las rampas, que no se obstruyan las puertas, que no se obstruyan los elevadores. Estos lugares pues tienen que estar señalizados con el logotipo de discapacidad, pero el derecho al libre tránsito lo que busca, como el propio concepto lo desprende, es que puedan transitar las personas con discapacidad libremente en los lugares de acceso público, el transporte y demás. El otro derecho es el derecho de facilidad para su plena incorporación a las actividades cotidianas. ¿Esto qué implica? Pues este derecho de facilidad para plena incorporación a las actividades cotidianas es precisamente que haya las menores barreras físicas y de atención posible para una persona con discapacidad. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros tenemos un establecimiento o un lugar que da atención al público, pues que se les dé a las personas con discapacidad una atención preferente, ágil, pronta y expedita. ¿Para qué? Pues, hola, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, nos regresamos un poquito, creo que más, un poquito más, más. Ahí. Entonces, bueno, no, es una lámina más adelante, perdón. Ahí. Estábamos con la atención preferente. No sé si se escuchó esa última parte del derecho de facilidad. Me parece que sí, maestra. Sí, perfecto. Entonces, me bueno, dice que ese no. En el chat mencionan que no. Ok, entonces, bueno, el derecho de libre tránsito sí lo alcanzaron a escuchar. Sí, perfecto. Sí, sí. Entonces, ok, el derecho de facilidad, como su nombre lo indica, es que si nosotros estamos brindando un servicio de acceso al público, tenemos un establecimiento, prestamos un servicio de acceso público, lo que se busca con este derecho de facilidad es que se brinde una atención preferente a las personas con discapacidad, o sea, que se brinde una atención que sea ágil, que sea pronta, que sea expedita, que tengan una preferencia en ser atendidos para evitar las menores dificultades posibles de las personas con discapacidad y que tengan esta accesibilidad, ¿no? Eso es en lo que trata el derecho de facilidad y es uno de los derechos que la ley contempla. ¿Podemos, por favor, pasar a la siguiente? Ahora, como les decía al principio de esta sesión, es muy importante entender que la accesibilidad, la discapacidad, son materias y conceptos que se interrelacionan con otras materias y que las consecuencias, las sanciones, la regulación, no solamente la vamos a encontrar en leyes en materia de accesibilidad o discapacidad, sino que también vamos a encontrar normativa en materia laboral que se relaciona con estos conceptos, ¿no? La contratación, por ejemplo, la ley
la ley de la integración al desarrollo de personas con discapacidad justamente regula el tema de contratación de personas con discapacidad. Cuando las empresas o las organizaciones realizan la contratación de personas con discapacidad, pues tienen que realizar ciertas acciones para poder justamente eliminar estas barreras de las que ya platicábamos al inicio, que se presentan en el entorno de las personas con discapacidad, ¿no? Parte de estas acciones que tendrían que hacer las organizaciones que contratan personas con discapacidad, pues es acondicionar físicamente los lugares de trabajo, ¿no? Para garantizar lo que decía, el libre tránsito y la seguridad de los trabajadores con discapacidad. Otra de las cuestiones o obligaciones que se tendrían que hacer es ofrecer programas de sensibilización a las personas trabajadoras respecto de los derechos de las personas con discapacidad y los derechos de desenvolverse en el centro de trabajo. Y bueno, evidentemente, también aquí entra otra de las obligaciones muy importantes que se refieren en materia de discriminación. Por eso es que hago siempre mucho hincapié en que el tema de inclusión no es un tema que solamente está relacionado con cuestiones laborales o de accesibilidad, sino también con cuestiones de discriminación, ¿no? Evidentemente, pues la ley prohíbe el que se le dé un salario distinto a una persona con discapacidad, ¿no? Entonces existe esta prohibición en la que pues, por ningún motivo se puede pagar menos sueldo a un trabajador con discapacidad que el destinado a una persona sin discapacidad por la realización del mismo trabajo. ¿Por qué? Porque evidentemente si hacemos esta práctica, si llevamos a cabo esta práctica, acabamos incurriendo en una discriminación por discapacidad y evidentemente va a haber sanciones y sanciones de distinto tipo, ¿no? O sea, incluyendo de la autoridad laboral, ¿no? Por eso es que también tenemos que entender que se relaciona con la autoridad laboral, con la autoridad en materia de discapacidad, con la autoridad en materia de discriminación o las comisiones en materia de discriminación. Ahora, lo que también la ley prevé es que evidentemente aquellas personas o aquellas organizaciones que realicen la contratación de personas con discapacidad van a tener estímulos fiscales, ¿no? Van a tener incentivos fiscales que les permitan realizar ciertas deducciones en relación con estas erogaciones que hacen para poder hacer estos ajustes en beneficio de las personas con discapacidad y que se incorporen a la vida laboral, ¿no? Podemos seguir, por favor, con la siguiente lámina. Ay, creo que una atrás. Ajá. Otra atrás, creo. No, perdón, una adelante. Muchas gracias. Ahora, justamente, bueno, como yo les decía, esta ley va dirigida tanto para las autoridades o el sector público, y cómo podemos ver que va dirigida para las autoridades o el sector público, pues todos hemos transitado por las calles y vemos estas medidas de accesibilidad que hay en las calles para las personas con discapacidad, ¿no? No solamente las rampas, si somos más observadores de nuestro entorno, en las calles, en las avenidas, podemos ver que no solamente está la rampa, sino que no sé si han llegado a ver que en la rampa, al finalizar la rampa, hay una como una barra con ciertos circulitos, que eso realmente es un pavimento táctil para las personas con discapacidad visual. Entonces, por ejemplo, ese es el tipo de ajustes o de medidas que corresponden a cargo de las autoridades y del gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, ¿qué corresponde a los particulares, ¿no? Como ya lo decíamos, pues bueno, todas las empresas, todos los centros comerciales, todas las áreas culturales, las áreas recreativas, en general, cualquier inmueble que tenga un acceso al público, que brinde un acceso al público, pues debe de contar con medidas adecuadas de seguridad, de accesibilidad universal y de libre tránsito para todas las personas con discapacidad, ¿no? Y ahorita vamos a ver más adelante justo en qué pueden consistir estas medidas, ¿no? Pero es una obligación, insisto, no solamente de las autoridades, sino también de las empresas, los centros comerciales y de cualquier inmueble con área de acceso público, e inclusive también los privados, pero que haya un acceso de público, ¿no? Podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Ahora, el reglamento, como les decía, no, creo que nos saltamos bastante. A ver, no sé si. No, sí, perdón. No, creo que sí se. No, creo que hay otra lámina antes.
No. Sí, perdón. La remisión a otras normas. Como ya les mencionaba, al inicio estábamos viendo que tiene relación la ley de establecimientos mercantiles, que tiene relación el reglamento de construcción. Entonces, esto es, ¿por qué razón? Porque si nosotros nos vamos al reglamento de la ley para la inclusión y el desarrollo de personas con discapacidad, podemos ver que el reglamento en su artículo 12 nos remite a otras normas. Es decir, el reglamento de esta ley en el artículo 12 nos dice que tenemos que observar las acciones o medidas que se establezcan en la ley de la accesibilidad, en la ley de desarrollo urbano, en la ley de gestión integral de riesgos y protección civil, en la ley de establecimientos mercantiles, en el reglamento de construcciones y en una norma técnica complementaria para el proyecto arquitectónico que ahorita vamos a platicar de esta norma técnica y de todas estas leyes a las que remite esta ley para poder entender de qué se trata y qué mandatan. Podemos ir a las siguientes, por favor. Pero antes de pasar a las demás leyes, lo que sí me gustaría decir es, oye, pues, ¿cuáles son las sanciones que existen cuáles son las sanciones que existen por no realmente no llevar a cabo las medidas que la ley y que las normas técnicas y que ahorita vamos a entrar al detalle nos exigen, ¿no? Como ya les decía, la propia ley trae la obligación de que todos los espacios de acceso público tengan o garanticen el libre tránsito y exista accesibilidad. Si no tenemos estas medidas, las sanciones pueden ser distintas, ahorita lo vamos a ver, puede ser multa, puede ser también una suspensión de la licencia de construcción, ¿no? Si se está construyendo un proyecto que no respeta estas medidas de accesibilidad, pues hay una suspensión, como sanciones se prevé la suspensión de la licencia de construcción o incluso la clausura de la obra, ¿no? Si ya es un proyecto que está terminado, o sea, si es una obra terminada, la sanción puede incluso impedir el uso de ese inmueble hasta en tanto no se cumplan con las medidas de accesibilidad y de seguridad y de libre tránsito para las personas con discapacidad que correspondan, ¿no? Esta sanción pues está prevista en el artículo 31 de la ley. ¿Qué otras sanciones puede haber? Podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Como parte de las sanciones también se prevé que el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México puede imponer sanciones como amonestación con apercibimiento, como multa, si la persona sancionada incurre en reincidencia, pues bueno, la multa puede ser por el doble del monto correspondiente y como ya lo mencionaba, pues la clausura temporal o permanente, parcial o total del inmueble, ¿no? Entre otras sanciones, pero estas son las más importantes. Podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Y bueno, también como parte de las sanciones que puede poner el Instituto para las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, son multas y estas multas pueden ser porque se haya omitido señalizar el uso preferente y el uso exclusivo, ¿no? La sanción va de 30 unidades de medida de actualización, que aproximadamente son 3,390 pesos. Otra sanción económica por no contar con medidas adecuadas de seguridad, accesibilidad universal y libre tránsito es una multa que oscila en los 22,628 pesos y además la clausura temporal o permanente del inmueble, parcial o total, ¿no? Si no se cuenta con las adecuaciones físicas de señalización, de acceso y de permanencia que permitan el libre desplazamiento y el uso por parte de las personas con discapacidad visual, por ejemplo, o las usuarias de un perro guía, o que no permita que haya una accesibilidad o libre tránsito por personas con discapacidad que utilicen cualquier otro instrumento de auxilio para su discapacidad, la sanción también puede oscilar entre los 22,628 pesos y la clausura o impedir el uso del inmueble, ¿no? Podemos pasar a la siguiente, por favor. Y bueno, como parte de las sanciones, estas son las sanciones que prevé la ley para la integración al desarrollo de las personas con discapacidad, pero dentro de las leyes que remite esa ley, también tenemos sanciones en la ley de desarrollo urbano,
¿no? La Ley de Desarrollo Urbano establece multa para quienes no respeten las normas referentes al desarrollo urbano para personas con discapacidad y entonces, por ejemplo, quien ocupe zonas de estacionamiento exclusivas reservadas para las personas con discapacidad puede tener una multa que oscilará entre los 2,000 a los 4,525 pesos. Y otra multa que es un poco más elevada, ¿no? Porque dependerá del activo del inmueble. La multa también puede ser del 3% al 6% del valor comercial de las obras, de las construcciones e instalaciones a quienes realicen una construcción o una instalación sin respetar las normas de accesibilidad, ¿no? Podemos pasar a la siguiente, por favor. Creo que nos saltamos 2. Sí. Ahora, ya que vimos las sanciones, pues podemos ver que sí hay consecuencias por no seguir medidas de accesibilidad, como puede ser la multa, como puede ser la clausura del inmueble, como puede ser impedir el uso del inmueble, ¿no? Ahora, otra ley que está interrelacionada con la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad es la Ley de la Accesibilidad. La Ley de la Accesibilidad digamos, esta ley de la accesibilidad, como su nombre lo dice, lo que busca es que todos los espacios sean accesibles para las personas con discapacidad. Esta ley, una vez que entró en vigor, dio la oportunidad de que todos aquellos inmuebles que no fueran previamente accesibles, pues se convirtieran en inmuebles accesibles y evidentemente una vez que entró en vigor esta ley, pues ya todos los inmuebles tendrían que ser accesibles en su totalidad, ¿no? Entonces, esta ley dentro de los conceptos de relevancia de esta ley es justamente ruta accesible. ¿Qué se entiende por ruta accesible? Pues una ruta o aquella ruta que permite una circulación legible, continua y sin obstáculos o la menor cantidad posible de obstáculos, con una combinación también de elementos construidos, de señalización, de accesorios que va a garantizar a las personas con discapacidad entrar al inmueble, desplazarse libremente en él, orientarse y comunicarse con el uso seguro y autónomo del entorno físico, ¿no? Ya sea en edificaciones, en espacio público o en el transporte. Podemos ir a la siguiente, por favor. Justamente esta ley de la accesibilidad lo que señala, en el mismo sentido que la Ley para la Integración y el Desarrollo de las Personas con Discapacidad, es que las edificaciones, principalmente aquellas abiertas al público, tienen que contar con una ruta accesible para garantizar que las personas con discapacidad y con movilidad limitada, ya sea temporal o permanente, puedan utilizar todos los servicios que se ofrecen, puedan desplazarse libremente y puedan utilizar de manera óptima los espacios, ¿no? Incluyendo aquellas personas que utilizan algún tipo de ayuda técnica, como ya lo mencionaba, algún bastón, algún otro dispositivo o incluso la ayuda de algún perro guía o algún animal. Podríamos pasar a la siguiente, por favor. Ahora, la ley de accesibilidad, dentro de las obligaciones que mandata, es que todas las edificaciones públicas y de uso público deben demostrar de forma visible el símbolo internacional de accesibilidad, con los requisitos que este símbolo requiere, con el objeto de informar las condiciones de accesibilidad existentes, ¿no? El cual será utilizado para identificar como mínimo los siguientes elementos: que existen rutas accesibles, que existen puertas de entrada y salida, los sanitarios accesibles y cajones de estacionamiento exclusivo o preferente. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Otra de las leyes que se relaciona con la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad es la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. ¿Por qué? Pues porque, como su nombre lo dice, al tratarse de protección civil y de gestión de riesgos, esta ley también tiene que cerciorarse que cuando exista una emergencia, efectivamente esta emergencia sea atendida contemplando las personas con discapacidad que existan en el inmueble, ¿no? Entonces, esta ley, entre otras cuestiones, lo que nos señala es que toda brigada de protección civil
que se contempla en los programas internos de protección civil tiene que ser capacitada acerca de los diferentes tipos de discapacidad, de sus características, las técnicas de apoyo y el momento oportuno en que las personas con discapacidad tienen que evacuar y tienen que ser alertadas, ¿no? Los programas internos de protección civil, como lo mandata esta ley, pues se van a realizar dependiendo de el tipo de inmueble, ¿no? Evidentemente los inmuebles que sean de industria media y ligera o de comercio medio, o los lugares en donde haya un aforo de más de 100 personas, por ejemplo, son supuestos, entre otros supuestos que establece la ley de protección civil, que tienen que tener un programa interno de protección civil, comercios, industrias, lugares en donde se celebren espectáculos, tienen que tener, son ejemplos de lugares o de sitios que tienen que tener programas internos de protección civil y la brigada tiene que estar capacitada para justamente entender los diferentes tipos de discapacidad y actuar adecuadamente ante una emergencia, ¿no? En la elaboración de estos programas internos también se tienen que tomar en cuenta las medidas para que las personas adultas mayores y las personas con discapacidad sean capacitadas para su autoprotección. Podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. La Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México, como les comentaba, también se encuentra relacionada con temas de accesibilidad. Y bueno, lo que señala es que los establecimientos mercantiles de giros de impacto vecinal e impacto zonal deberán colocar en el exterior y en un lugar visible una placa que señale que está prohibido discriminar. La leyenda que tendrían que usar los establecimientos se encuentra dentro de la propia Ley de Establecimientos Mercantiles. Es una leyenda que justamente señala que en el establecimiento o en el lugar de acceso público está prohibido discriminar entre distintas cuestiones por una cuestión de discapacidad. Entonces, no se puede discriminar por motivos de discapacidad. Y también dentro de esta leyenda se tendrá que incluir los teléfonos de las autoridades de la Ciudad de México a las que se puede acudir en caso de que exista, para denunciar una cuestión de una discriminación por motivo de discapacidad. ¿Cuáles son los establecimientos mercantiles de giros de impacto vecinal o zonal? Entre ellos se encuentran pues los salones de fiestas, los restaurantes, los hoteles, los clubes privados, los cines, los autocinemas, los teatros, los bares. En general, como ya lo comentábamos, medidas que van dirigidas a sitios en donde existe un acceso al público, ¿no? O se prestan servicios de acceso al público. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Y en el reglamento de construcciones también encontramos ciertas obligaciones relacionadas con accesibilidad, ¿no? El reglamento de construcciones establece que las edificaciones van a disponer de cajones exclusivos para personas con discapacidad y, bueno, los requerimientos de accesibilidad para personas con discapacidad deberán sujetarse a lo establecido por las normas y por las normas oficiales mexicanas, no solo por las normas de la Ciudad de México, sino por las normas oficiales mexicanas. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Ahora, vamos a pasar a la norma técnica complementaria para el proyecto arquitectónico. Bueno, el reglamento de construcciones y esta norma técnica complementaria para el proyecto arquitectónico, tenemos que entender que son normas que ya son muy técnicas, ¿no? Estas normas nos van a regular cuando nosotros queramos construir un inmueble, modificar un inmueble y que vayamos a obtener una licencia de construcción, una licencia de modificación y demás. Entonces, son normas que ya son muy técnicas, ponen requisitos muy técnicos, pero se deben de cumplir. Al final del día, ¿esto qué nos lleva? Que esta norma la tenemos que entender en conjunto con el responsable de obra que se señale cuando tú obtienes la licencia y demás, pero es una norma, tanto el reglamento de construcciones como la norma técnica complementaria que deriva de este reglamento de construcciones, al final del día va acompañada de requisitos técnicos para que puedan cumplirse con las normas de accesibilidad. Y la tendremos que entender pues de la mano de todas las personas relacionadas con la obra, ¿no? Evidentemente también una de las cuestiones que tenemos que considerar y que me gustaría que nos quedáramos en mente es que evidentemente hay distintos tipos de inmueble de distinto tamaño, con distinto aforo, y eso también va a permitir que los requisitos que se tengan que cumplir pues sean diferentes de un inmueble a otro, ¿no?
Por eso es que las cuestiones técnicas cobran relevancia, porque dependiendo del número de metros cuadrados de construcción, dependiendo del aforo, dependiendo de la ubicación del edificio, del piso en el que te encuentres o del número de pisos que tenga el inmueble, van a ser los requisitos que se tienen que manejar, y ya es una cuestión más técnica que jurídica, y que para que se cumpla adecuadamente, pues tienen que estar consultado con todos los especialistas que intervengan en la obra, ¿no? Esta norma técnica complementaria para el proyecto arquitectónico deriva del Reglamento de Construcciones. Es una norma aplicable a los trabajos de diseño, de construcción y de operación de obras e instalaciones que se realicen tanto a nivel público o privado, pero que se realicen en la Ciudad de México. O sea, toda obra pública o privada que se realice en la Ciudad de México tiene que contemplar esta norma técnica complementaria. Esta norma pues establece distintos requisitos en materia de accesibilidad. Esta norma no solamente trata de requisitos en materia de accesibilidad, trata de distintos requisitos, pero sí trae un capítulo de accesibilidad y trae ciertas medidas en materia de accesibilidad, las cuales tendrían que ser observadas, como ya les mencioné, dependiendo del tipo de construcción o instalación, ¿no? Vamos a encontrarnos, por ejemplo, que del total de cajones para automóviles que tenga un inmueble designado, tiene que tener, dependiendo de su tipo, cierto número de cajones de estacionamiento para personas con discapacidad, ¿no? Es uno de los ejemplos de los requisitos. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Como les mencionaba, esta norma técnica, por ejemplo, establece requisitos muy específicos para los lugares de estacionamiento, ¿no? Nos señala que deben de estar ubicados lo más cerca posible de la entrada a la edificación o a la zona de elevadores, de preferencia que estén al mismo nivel que la entrada. En caso de existir desniveles, pues se debe de contar con rampas. Deben de estar comunicados con un acceso a la edificación mediante una ruta accesible, deben de estar señalados con el símbolo internacional de accesibilidad en el pavimento y se debe de incluir la leyenda que es de uso exclusivo, ¿no? Entre otros requisitos que se deben de observar para este tipo de lugares de estacionamiento, ¿no? Podemos pasar a la siguiente. Y, por ejemplo, cuando vamos observando la norma técnica, justamente vamos viendo, como lo señala la imagen, que la norma establece los requisitos de las medidas que tiene que tener el cajón, de cómo tiene que estar debidamente señalizado. Por eso es que ya se convierte, pues, como su nombre lo dice, en una norma técnica, ¿no? Podemos pasar a la siguiente, por favor. Y, por ejemplo, en las normas de los cajones de estacionamiento te van diciendo, bueno, si tú eres un establecimiento de servicios o mercantil, por ejemplo, si eres un salón de belleza, si eres un restaurante, dependiendo del comercio de servicio, y tienes, no sé, 40 metros de construcción, en el máximo de lugares de estacionamiento que tienes que tener asignado por lo menos un cajón para las personas con discapacidad. Entonces, te van señalando los requerimientos, como les decía, dependiendo del tamaño de los inmuebles, ¿no? Las circulaciones. ¿Qué son las circulaciones? Pues las circulaciones es la superficie que se utiliza para el tránsito peatonal, que puede ser exterior o interior, y puede ser una circulación en sentido horizontal o vertical, ¿no? Esta norma mandata que las circulaciones, pues evidentemente sean con materiales que permitan el desplazamiento para los usuarios que utilizan diferentes tipos de ayuda técnica, que utilizan silla de ruedas, que utilizan bastones, personas usuarias con muletas, andaderas, con bastón blanco o con perro de asistencia, ¿no? Evidentemente tiene que ser las circulaciones tienen que ser transitables tanto en condiciones de superficie seca como húmeda, ¿no? O sea, que no haya derrapes, que sean zonas seguras para transitar para las personas con discapacidad. Ahí hay una imagen que prevé la propia norma técnica para que tengan gráficamente cómo vienen estas especificaciones, ¿no? Podemos pasar a la siguiente. Otro ejemplo de circulación, ¿no? Lo que se prevé es que con cualquier tipo de ayuda técnica sea transitable en la circulación, ¿no? Podemos pasar a la siguiente, por favor. Ahora, esta norma técnica en distintos lugares establece cuestiones de accesibilidad, como en la parte donde habla de los lugares de estacionamiento y demás. Sin embargo, contiene un apartado específico que es el apartado 2.3, que te establece los requisitos para considerar qué elementos tienen que tener las edificaciones en materia de accesibilidad. Los requisitos en materia de accesibilidad, como lo comentaba, van a ser obligatorios para ciertas, van a ser obligatorios para
para ciertos establecimientos. Y también estos requisitos se pueden observar de manera voluntaria, ¿no? Evidentemente, si yo soy un inmueble de acceso al público y voy a sacar una licencia de construcción o una licencia de modificación o de remodelación, me van a pedir el cumplimiento de esta norma técnica y lo que yo tengo que hacer es observar qué medidas tengo que cumplir y de qué maneras las tengo que cumplir dependiendo de mis dimensiones, de mi giro y demás, ¿no? Ahí en la norma técnica vienen categorizados los inmuebles y demás. Pero lo cierto es que también, con independencia de las obligaciones o los requisitos legales que tenga, pues esta norma me sirve de referencia por si yo voluntariamente quiero cumplir con ciertas normas de accesibilidad, ¿no? Entonces, este cumplimiento puede venir obligatorio en las partes obligatorias que se requieran y también voluntario en las partes que a lo mejor por mi dimensión no es obligatorio que tenga, pero quiero cumplir voluntariamente. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Ahora, este apartado 2.3 de la norma técnica establece, por ejemplo, para los edificios no habitacionales, establece ciertos requisitos en materia de accesibilidad. Varios de ellos ya los hemos estado viendo, ¿no? Los edificios que no son habitables, pues deben de contar, entre otros elementos, con cajones de estacionamiento para personas con discapacidad, rutas y circulaciones accesibles, o sea, que tengan rampas, que tengan salvoescaleras, elevadores, que tengan servicios sanitarios accesibles, que tengan un espacio, sobre todo para el tema de los perros guía, que ahorita vamos a entrar con un poquito más de detalle. Por ejemplo, los edificios no habitacionales se requiere que tengan un espacio designado, ya sea al interior o al exterior, para que los perros de asistencia puedan hacer sus necesidades, ¿no? ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? El símbolo internacional de accesibilidad, ¿no? Pues justamente tiene que cumplir con la norma internacional ISO 7000, se tiene que poner con los colores azul Pantone que se establecen en la norma, y bueno, las leyendas se puede acompañar de las leyendas conducentes, ¿no? Por ejemplo, la leyenda de exclusivo o la leyenda de preferente que comentábamos, ¿no? Podemos pasar a la siguiente, por favor. Y junto a esta norma técnica, el gobierno de la Ciudad de México sacó un manual de normas técnicas de accesibilidad. El manual de normas técnicas de accesibilidad lo que hace, entre otras cuestiones, es complementar lo que dice la norma técnica, ¿no? Entonces, aquí, en el manual de normas técnicas de accesibilidad vamos a encontrar conceptos ya más específicos, ¿no? Por ejemplo, como es una norma que sirve de apoyo gráfico a la norma técnica complementaria, pues establece las definiciones de lo que es una ruta física, de lo que es una ruta sensorial, de lo que es una ruta visual, ¿no? Pues la ruta física, pues es aquella donde las personas utilizan ayudas técnicas sin ruedas, tales como bastones, muletas, personas que caminan con dificultad, así como para personas usuarias de perro de asistencia y que estas personas puedan desplazarse, ¿no? La ruta sensorial es aquella donde las personas con limitación visual que utilizan un bastón blanco o con visión baja, que no utilizan ayudas técnicas, puedan desplazarse. Y hay una ruta visual, que es aquella donde las personas con limitación auditiva, mental, intelectual o psicosocial pueden desplazarse. Entonces, como yo les decía, hay personas que cuentan con una discapacidad de distintos tipos y no todas las discapacidades tienen que ser visuales o físicas, y entonces tenemos, por ende, distintos tipos de rutas. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Este manual de normas técnicas de accesibilidad en materia de protección civil, por ejemplo, también nos habla que dentro de los requisitos en materia de protección civil se tiene que implementar y habilitar un protocolo inclusivo, de acuerdo con una guía de recomendaciones para considerar a las personas con discapacidad en protocolos de protección civil. También lo que les comentaba, ¿no? Pues el programa interno de protección civil debe tomar en cuenta la creación de rutas de evacuación accesibles, que no tengan obstáculos, que estén debidamente señalizadas de conformidad con las normas oficiales mexicanas. Hay normas oficiales que tratan de colores y señales de seguridad e higiene, de colores y símbolos, y las tenemos que considerar en materia de protección civil y de los protocolos que sigamos y en caso de atención a emergencias. Y bueno, los inmuebles pues deben de contar evidentemente con señalización de emergencias, y esas señalizaciones de emergencias no solamente tienen que ser visuales, pues también tienen que consistir en alarmas sonoras, visuales y en general
que sean alarmas que permitan que todas las personas con discapacidad visual, auditiva o de cualquier otro tipo las capten. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Y bueno, justamente vamos a pasar a un apartado que creo que se vuelve de relevancia y que lo vemos regulado en distintas leyes, incluyendo la Ley de Protección Animal de la Ciudad de México, que es el perro de asistencia, ¿no? El perro de asistencia se define como un perro adiestrado individualmente en instituciones y centros especializados, ya sean nacionales o del extranjero, para llevar a cabo actividades de apoyo a personas con discapacidad motriz, mental o sensorial. Estos perros de asistencia se clasifican de acuerdo a su función en perro guía, perro de señal y perro de servicio. También en las leyes vemos definido, por ejemplo, en la Ley General de la Inclusión de las Personas con Discapacidad, vemos definido al perro guía o animal de servicio como un perro adiestrado para guiar a una persona con discapacidad visual o sordociega, o también como aquellos perros que han sido certificados para el acompañamiento, conducción y auxilio de personas con discapacidad. Al final, los perros de asistencia se convierten en una ayuda técnica muy importante para las personas con discapacidad y tiene que ser considerado en las medidas de accesibilidad que se diseñan en los espacios de acceso público. Podemos pasar a la siguiente, por favor. ¿Qué obligaciones se establecen en el marco jurídico en relación con los perros de asistencia? Pues bueno, las personas con discapacidad visual, usuarias de perro guía, tienen derecho a libre acceso a inmuebles públicos que presten algún servicio al público o establecimientos con servicios comerciales. Las personas con discapacidad usuarias de un perro guía tienen derecho a accesar con el perro guía a inmuebles públicos o inmuebles privados donde se preste un servicio público o establecimientos con servicios comerciales o mercantiles. Y pues bueno, en todo espacio público y privado de la Ciudad de México se debe de permitir el acceso de perros guía que acompañen a las personas con discapacidad, ¿no? Podemos pasar a la siguiente, por favor. Para cumplir con esta parte de accesibilidad de los perros guía o de los perros de asistencia, bueno, los inmuebles deben contar con las adecuaciones físicas de señalización, de acceso y de permanencia que permitan el libre desplazamiento y el uso por parte de las personas con discapacidad visual y las usuarias de perro guía o cualquier otro instrumento de auxilio para su discapacidad. La señalización que están viendo ahí en la lámina de la presentación de la pantalla es una señalización que, por ejemplo, indica que el lugar tiene accesibilidad a un perro de asistencia, ¿no? Y está indicando que tiene accesibilidad y los espacios conducentes, ¿no? Como ya lo veíamos en la norma técnica, pues se tiene que establecer un espacio para que el perro pueda hacer sus necesidades, ¿no? Podemos pasar a la siguiente, por favor. Dentro del marco normativo se establece también que todo perro de asistencia y todo perro de asistencia en proceso de adiestramiento tiene acceso libre e irrestricto al espacio público, a los establecimientos o instalaciones, al transporte también, insisto, sea de carácter público o privado, siempre que vaya acompañado de la persona que le asiste, ¿no? Hay un registro incluso de perros de asistencia y, bueno, los perros de asistencia tienen libre acceso al área de trabajo también de la persona asistida, ¿no? Esta medida aplica igualmente para los centros escolares, ¿no? Entonces tiene que tener acceso también a los centros de trabajo de las personas con discapacidad y también en los centros escolares, ¿no? Centros de trabajo y centros escolares de las personas con discapacidad. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Otras de las obligaciones en relación con los perros de asistencia es que pues, a las personas que son asistidas por un perro de asistencia no se les puede exigir en ningún momento que el perro utilice un bozal, ¿no? Hay sanciones para quienes infrinjan las normas en materia de perro de asistencia, ¿no? Toda aquella persona, institución o establecimiento mercantil o instalación y transporte, ya sea de carácter público o privado, que niegue el acceso, permanencia o el uso de un servicio a una persona que utiliza un perro de asistencia o que se cobre una tarifa adicional cuando se incluya un perro de asistencia, se puede hacer acreedor a una multa que oscila entre los 5,657 pesos a los 22,628 pesos, independientemente de los delitos que se configuren por esta negativa, ¿no? A prestar y ofrecer un servicio al público en general. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor?
no solamente en la ley de accesibilidad y en las leyes que acabamos de platicar se regula el tema de los perros de asistencia, también se regula en la Ley Federal de Protección al Consumidor, en donde justamente se mandata que los proveedores de bienes y servicios al público no pueden aplicar o cobrar cuotas extraordinarias o compensatorias a las personas con discapacidad por los implementos médicos, ortopédicos, tecnológicos, educativos o deportivos necesarios para su uso personal, incluyéndose el perro guía en el caso de invidentes. Y este es el artículo 58 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Y también en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que este es a nivel general, no a nivel de la Ciudad de México, sino a nivel general, también se establece que está prohibido cualquier restricción mediante la que se impida a las personas con discapacidad que se tenga como apoyo para la realización de sus actividades cotidianas, que acceda y permanezca con la persona con discapacidad, ¿no? Está esta prohibición. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Y bueno, me gustaría también aprovechar esta sesión para abordar otras normas que tienen que ver con accesibilidad y con discapacidad, ¿no? Ya hicimos un viaje por las normas de la Ciudad de México, ya hicimos un viaje por los conceptos y los deberes relevantes en la ley para la integración al desarrollo de las personas con discapacidad, de su reglamento, de las leyes que se relacionan con ellas, pero también me gustaría, como lo he dicho anteriormente, que se queden con la idea de que esto es un cumplimiento transversal que implica distintas disciplinas, ¿no? Entre ellas, como ya lo mencionaba, la laboral. Existe una NOM, que es la NOM 034, STPS 2016, que es una NOM que va dirigida para las organizaciones que contratan trabajadores con discapacidad. El cumplimiento de esta NOM para las organizaciones que contratan trabajadores con discapacidad se vuelve importante y entonces esta NOM establece las condiciones de seguridad para el acceso y desarrollo de actividades de trabajadores con discapacidad en los centros de trabajo, ¿no? Esta NOM contiene distintas obligaciones a observar, la certifica un tercero autorizado certifica que la organización de que se trate cumpla con esta NOM, y bueno, parte de las obligaciones que se establecen es que los centros de trabajo que tengan más de 50 trabajadores y que tengan contratadas personas con discapacidad tienen que contar con instalaciones que permitan accesibilidad de los trabajadores con discapacidad al centro de trabajo o en su caso tienen que realizar los ajustes correspondientes. En su caso, tiene que proporcionarse asistencia con elementos mecánicos o auxilio con personas para la movilidad del trabajador con discapacidad y de su perro guía cuando éste lo auxilie. Y, por ejemplo, bueno, que exista esta accesibilidad en materia de escaleras o rampas y que si se presentan dificultades, se hagan los ajustes para que no se permita un libre desplazamiento de la persona con discapacidad. También se prevé que se tengan por escrito las acciones preventivas y correctivas que se deben de instrumentar en el centro de trabajo dentro del programa de seguridad y salud en el trabajo para prevenir los riesgos de las personas con discapacidad. Podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Y bueno, otra de las obligaciones es que se tiene que capacitar a los trabajadores con discapacidad para su desarrollo en el puesto de trabajo y cómo deben de actuar en caso de emergencia, ¿no? Esta NOM también prevé, digamos, ciertas obligaciones para las personas con discapacidad, que es que tomen las capacitaciones conducentes para que se eviten los riesgos en el centro de trabajo que correspondan, ¿no? Y dentro del plan de atención de emergencias del centro de trabajo se tiene que tener una identificación, ubicación y señalización de rutas de evacuación, salidas y escaleras de emergencia, zona de menor riesgo, punto de reunión y el procedimiento en el que se va a alertar en caso de emergencia a las personas con discapacidad dentro del centro de trabajo, ¿no? Como señales que parpadean, señales luminosas, otros dispositivos de alerta visuales o vibratorios, ¿no? Y lo que comentábamos ya con anterioridad de los brigadistas y de los trabajadores que atiendan la emergencia, que también tienen que estar capacitados para poder auxiliar adecuadamente a los trabajadores con discapacidad. Podemos pasar a la siguiente. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Espero que haya sido una capacitación de mucha utilidad para ustedes. Muchas gracias, maestra. Ahí tenemos una duda por medio del chat.
de Julia Lara, que dice, ¿qué tipo de sanciones hay para las personas que le niegan el derecho a recibir la atención médica a una persona con discapacidad y vulnerable? El tipo de sanciones para las personas que niegan el derecho a recibir la atención médica a una persona con discapacidad y vulnerable, otra vez, como lo señalaba en la capacitación, yo creo que no se va a limitar a ciertas normas, ¿no? Yo creo que ahí, al hablar de atención médica, tenemos que revisar, se tiene que verificar lo que en su caso, las sanciones que se impongan en su caso a través de la Ley General de Salud. También dependerá si el centro que niega la atención médica es un centro de salud público, es un centro de salud privado, existen también las autoridades relacionadas con discriminación, ¿no? Entonces se tiene que analizar, digamos, el caso en particular para atender quién es la persona responsable de esta negativa para la atención médica y qué sanciones pueden existir, ¿no? Porque como ya lo veíamos, dependerá de las distintas autoridades que intervengan, de las capacidades de verificación, pero pueden ser desde multas, pueden ser desde clausuras, pueden ser sanciones a personas físicas en particular, va a depender del marco normativo que se establezca. En este caso es un marco que no se trató en la capacitación porque es un marco que tiene que ver con el servicio de atención médica, con el Sistema Nacional de Salud, con la Ley General de Salud y con la normatividad que exista tanto a nivel general como federal y local en materia de salud. Entonces las sanciones dependerían, ¿no? Y puede haber distintos tipos de sanciones porque también puede haber distintas infracciones. Se puede llegar a infraccionar por la negativa al servicio de atención médica, pero también porque indirectamente se esté cometiendo, como lo señalábamos, una discriminación por discapacidad, ¿no? Si es que es el caso, ¿no? Muchas gracias. Adelante, Diana. Tenemos otra duda por medio del chat. Hola, buen día. Buen día. Sí, ¿Sí me escuchan bien? sí. Hola, hola. Ok. Mi pregunta va más enfocada con el tema que platicaba sobre la accesibilidad a los estacionamientos. A mí me ha tocado muchas veces que en centros comerciales, en plazas y demás, personas que no tienen discapacidad ni placas con discapacidad se estacionan. Yo tengo un niño con discapacidad y a veces me acerco a los viene o a las personas que administran el estacionamiento y se los he dicho, ¿en dónde me puedo quejar? Pues para que se respete esto. ¿Existe alguna institución o algo donde se pueda quejar una persona o no? Pues está el Instituto para las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, ¿no? Ajá. Al final del día la ley es muy abierta porque te dice que cualquier persona puede denunciar, ¿no? Ajá. Cualquier cuestión en donde exista esta violación a las medidas de accesibilidad o a cuestiones donde utilizan, por ejemplo, un cajón exclusivo que no se debería de estar utilizando. Yo creo que debe de haber dentro del interior del Instituto de Personas con Discapacidad o el Instituto incluso de Movilidad ciertos canales para que se pueda hacer valer, ¿no? Porque efectivamente es un derecho que se da a todas las personas y las autoridades involucradas, la verdad es que pueden ser distintas, ¿no? Como lo mencionaba yo durante la capacitación, si es un tema que involucra un lugar de estacionamiento público, probablemente sea de estacionamiento público, o sea, de vías, de vialidades públicas a lo mejor, y en donde Sí. tenga que ver no un particular, sino que sea las calles, las vialidades y demás, pues a lo mejor la autoridad correspondiente va a ser Secretaría de Movilidad, pero si ya es en un particular, pues no sé, ahí intervienen autoridades de desarrollo urbano, el Instituto de Verificación a la Vivienda, o sea, yo creo que dependerá de en qué lugar se esté cometiendo esta falta de medidas de accesibilidad. Ok. Pero sí hay los canales y la ley establece que cualquier persona puede denunciar cuando exista una infracción a las medidas que se establecen para accesibilidad. Habías dicho Instituto de la Movilidad. ¿Y cuál es el otro, perdón? Creo que es Secretaría de Movilidad, CEMOVI, por ejemplo, el Instituto para las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México. El Instituto para las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México es la autoridad, una de las autoridades que se señalan en la ley
para la integración al desarrollo de las personas con discapacidad, y es una de las autoridades que, entre otras facultades, tiene la facultad para verificar y para imponer sanciones, ¿no? La ley, por ejemplo, también te establece que el Instituto de Verificación de la Ciudad de México en materia de inmuebles, ¿no?, para saber si cumples o no cumples con medidas de accesibilidad, es otra de las autoridades involucradas. Entonces, realmente no te podría yo asegurar si va a intervenir solamente una autoridad, si van a intervenir todas, o quién es la competente, porque dependerá de qué medida de accesibilidad estemos hablando, y también dependerá del tipo de inmueble, si es un inmueble público o es un inmueble privado. Y entonces, pues, va a depender del caso en particular, pero justamente son las autoridades que se mencionan en la ley. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias, maestra. Por medio del chat tenemos una pregunta similar. La voy a leer en caso de que quiera complementar la respuesta que acaba de dar. ¿Quién sería la autoridad que va a verificar que los estacionamientos cumplan con todas estas normas y reglas de accesibilidad? ¿Esta ley aplica en todos los estacionamientos en la CDMX? Sí, a ver, como lo platiqué, y justamente es algo que tenemos que considerar, todos los establecimientos, las construcciones, todas las obras en la Ciudad de México, sean públicas o privadas, tienen que seguir estas regulaciones. Lo que yo les comentaba durante la capacitación es, tiene que seguirse por todos los establecimientos. Sin embargo, los requisitos varían dependiendo de la dimensión del establecimiento, del giro del establecimiento, de los metros cuadrados de construcción del establecimiento, de la ubicación del establecimiento. Entonces, evidentemente no todas las reglas que establecen, por ejemplo, la norma técnica y demás, van a aplicar para todos los establecimientos por igual, ¿no? Por eso es lo que les decía. No es lo mismo un edificio de acceso al público con aforo de más de 1,000 personas que un establecimiento que se dedica a un salón de belleza. Los dos tienen que cumplir, sí tienen que cumplir, pero las reglas de cumplimiento son distintas porque tienen distintos condiciones inmobiliarias, ¿no? Tienen distintos metros cuadrados de construcción, tienen distintos accesos, tienen distintas ubicaciones, tienen distintas vías, tienen distintos servicios que ofrecen. Entonces, por eso es que cuando platicábamos de la norma técnica durante la capacitación, hice mucho hincapié que al final del día se vuelve importante porque son requisitos que el responsable de obra, junto con la persona que esté realizando la construcción y la persona titular de la licencia o del permiso que va a utilizar, tienen que cumplir, pero tienen que cumplir con la responsabilidad, digamos, solidaria de entender qué requisitos le corresponde al establecimiento que se va a construir o que se va a remodelar o que se va a ampliar para que cumpla con lo que tiene que cumplir, ¿no? Otra vez vuelvo al ejemplo, ¿no? No se le va a exigir a un local comercial con una densidad o una construcción muy baja que tenga, por ejemplo, 5 baños accesibles, ¿no? Entonces va a depender de las condiciones de cada inmueble, pero efectivamente, como lo decía la ley de accesibilidad, todo establecimiento público o privado tendría que estar cumpliendo con esos requisitos en la medida en la que sus condiciones lo requieran. Muchas gracias, maestra. No sé si alguien más tenga alguna otra duda. Al parecer no tenemos más dudas. Muchas gracias, maestra María Eugenia, por habernos impartido esta actividad de capacitación. Le haremos llegar un reconocimiento por haber impartido la actividad de capacitación, introducción a la ley para la integración al desarrollo de las personas con discapacidad de la Ciudad de México. Este reconocimiento lo firmará la maestra Gabriela Lobato Belmont, quien es la directora de programas asistenciales. Muchas gracias por su impartición de este curso. Y también muchas gracias al Centro Mexicano Pro Bono y a las instituciones que acudieron el día de hoy a nuestra capacitación. Muchas gracias, que tengan excelente tarde.